Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Comedor Sendero de Luz y Esperanza presenta su programa de radio. En la siguiente hora escucharás temas bíblicos, de familia y testimonios que serán de bendición para su vida. Comparte este programa con familia y amigos. Bienvenidos. Sendero de luz y esperanza, una voz que al alma alcanza, palabras que inspiran, fe que abraza. En Radio Costa Rica la fe te alcanza. Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a su programa Sendero de Luz y Esperanza. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse en esta hora, en este tiempo que vamos a tener hoy un programa muy especial. Esperamos que sea de bendición, que sea de provecho para su vida. Le invitamos a compartir el programa en las redes sociales con su familia, con sus amigos. Compartan la página de Radio Costa Rica para que todos podamos disfrutar de este programa. Hoy vamos a tener un programa lindo, un programa especial, va a ver que va a ser de mucha bendición. Y saludamos a nuestros amigos. Don Deiner, buenas noches, bienvenido a su programa Sendero de Luz y Esperanza. Jorgito, salud, bendiciones, qué alegría en esta noche poder saludarle, poder bendecirle, decirle que Dios es maravilloso, que hoy es un día que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros y a esta hora estamos muy felices, muy alegres, muy contentos. Venimos a compartir de las maravillas del Señor, venimos a gozarnos. Usted envíe su petición de oración, que vamos a estar orando por ustedes, por su familia, por su hogar, por su casa. Vamos a estar declarando una palabra de bendición. Y a esta hora, amado Jorgito, ¿nos acompaña alguien? Correcto, una invitada muy especial, obviamente del comedor, una persona que hoy trae un testimonio muy lindo, un testimonio de vida que ha llegado a superar, un testimonio que va a impactar a muchas mujeres y hombres, ¿por qué no? O sea, no es solo para mujeres o hombres, para toda la familia lo va a impactar. Doña Yerlin, buenas noches, bendiciones, bienvenida a su programa. Buenas noches, bendiciones, saludos, un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos y comparta el programa con sus familiares, con sus hijos. Hoy se va a tocar un tema que sé que va a ser de mucha bendición para muchas mujeres, para muchos hombres. Sé que hoy por hoy hay mucha carga, mucha presión y se está dando mucho el tema de la ansiedad, la depresión, y sé que este tema le va a ser de bendición a muchas familias, Jorgito. Por lo tanto, les invitamos a quienes están conectados ya a que vaya e invite a vecinos, a compañeros, amigos, a quienes puedan compartir por las redes sociales para que vean de lo glorioso y de lo que se glorifica a Dios en nuestras vidas cuando le creemos a Él. Así es, Yerlin, definitivamente. Esperamos que todos compartan en el Facebook, que lo compartan por WhatsApp, pero antes hagamos las cosas
un buen principio, como siempre, como es debido. ¿Qué tal, Deiner, si nos inicia con una oración para poner todo en manos de Dios, para que todo lo que se va a hablar aquí, para que todo lo que se va a compartir llegue a las personas correctas y el Señor abra esos oídos, esos corazones a recibir esta información? Amado Dios, en esta noche te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Gracias por un día que nos permite, Señor, compartir a través de estas ondas radiales, Señor, a través de las plataformas, Señor. Hoy bendecimos cada vida, cada hogar. Usted que se encuentra en su hogar, eleve una oración al cielo, porque Dios quiere escucharlo, el Espíritu Santo quiere visitar su hogar. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que este programa será de bendición, que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de nuestras vidas, que seas tú el que ponga las palabras correctas, idóneas, para que puedan llegar a cada casa, a cada hogar donde usted se encuentra, en el Uber, en el autobús, en su trabajo. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que será un tiempo extraordinario, y a ti te damos, Señor, como siempre, el primer lugar, para que seas tú, Señor, guiándonos, y declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en la tierra y en los cielos, que será un programa de mucha bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Perfecto, ya todo puesto en manos de Dios. Vamos a iniciar, doña Yelin, Amado Jorgito, regáleme claro que sí, unos segunditos, claro que porque sí, aquí ya están las redes saturadas. Aquí está Marcelita Leal, bendiciones. Saludos para mi esposita, Dios me la bendiga mucho. Ahí está en la casita, ya restableciéndose, así es que el saludo dice para que ella. le tiene un chocolatico caliente para cuando llegue, eso, Jorgito. Perfecto, me parece muy bien. Roxana Barrante, saludos. Rosario Cano, saludos. Georgina Araya, mi tía allá en Alajuela, declaro que la misericordia y el bien, la misericordia del Señor está sobre su vida, sobre su casa. Declaramos que la situación momentánea que están pasando, esa leve tribulación, Dios toma el control. Yo los bendecimos hasta Ciruelas de Alajuela, ellos están allá. Bendecimos, vamos a ver quién tenemos para acá. Giselle Jiménez, bendiciones pastores. Chantal Aguilar, mi hija, saludos, bendiciones. ¿Quién más tenemos por ahí, amada? Tenemos a Maigualina, les bendecimos a todas las mamitas del comedor, Saludos a fieles todas las oyentes, mamitas. ellas están esperando los miércoles que sean las 8 para estar pendientes del programa, porque es de bendición para sus vidas. Qué bueno, qué bendición, las mamitas ahí pendientes, todos compartiendo este programa para que sea de bendición para mucha gente. Amado Jorgito, voy a leer un pasaje bíblico. Amén, amén. Para entrar ya en el tema y vea lo que dice el Salmo 112, 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Por qué este pasaje bíblico, amado Jorgito y mi amada esposa? ¿Por qué? Porque hoy hay algo que está ocurriendo a nivel mundial, que es el temor, y el temor ha traído algo que se llama ansiedad, ataques de pánico, depresión, y entra por el temor. Pero vea qué importante lo que dice aquí, Jorgito. No tendrá temor de malas noticias. ¿Qué sucede cuando una persona recibe una mala noticia? Lo lógico nos da miedo. Le entra el temor. Le entra el temor, le entra esa zozobra, esa ansiedad de saber, y estamos viendo un tema muy acorde incluso con nosotros en la parte personal. Cuando uno recibe una noticia que no está esperando, una noticia que de un pronto a otro, y es como yo siempre se lo digo a mucha gente, de una hora a otra nos puede cambiar la vida, en un minuto nos puede cambiar la vida, y eso se da siempre. Entonces tenemos que estar preparados. El temor siempre va a venir, amados. Por supuesto. Y ustedes lo saben, el temor, como seres humanos, el temor siempre va a existir. Como seres humanos, el temor, el miedo, el pánico, pero son tres cosas diferentes. Un temor, pero ya empezar a sentir miedo o pánico, como mucha gente que en base a muchas situaciones le dan ataques de pánico. Qué tremendo, ¿verdad? Y vea lo que sigue diciendo, su corazón está firme, confiado en Jehová. Amén. Aquí sucede algo, que cuando el temor viene sobre nuestras vidas, hay muchas personas que dejan de confiar en Dios. Y entonces su mente empieza a cavilar en dos pensamientos y empieza a funcionar muy diferente,
Y cuando eso sucede, Jorgito, que el temor paraliza a la persona, dejan de confiar en Dios. Cuénteme, ¿qué sucedió en su vida? Algo impresionante. A veces creemos que porque somos conocedores, hijos de Dios, no nos va a llegar a tocar en algún momento algún mal. Sin embargo, tenemos que entender, primeramente, que somos hijos de Dios, pero segundo, que somos seres humanos, que estamos anuentes a que cualquier cosa del mundo nos vaya a afectar. Y yo empecé en el tiempo de pandemia, que fue, Jorgito, un tiempo muy duro para el ser humano. Mi mayor temor, tenía a mi mamá con insuficiencia renal, y mi mayor temor era que le diera a mi mamá lo del COVID y que mi mamá falleciera, y empecé como a entrar en un temor y en un susto y en unas cosas, y me invadió una depresión que yo creí que era momentánea, creí que era algo que me estaba dando por todo lo que sucedió en la pandemia, ¿verdad? Que todos sabemos lo conflictivo y todo lo que trajo, ¿verdad? Toda esa situación. Uh-huh. Y sin embargo fue avanzando, con el tiempo fue avanzando, como decía usted, que son cosas diferentes: el temor, la depresión, la ansiedad, el ataque pánico y por último el intento de suicidio, que es una de las partes más delicadas, una de las partes en donde cuando todo esto se junta, lleva al ser humano a atentar contra su vida. Yo creí que esa depresión iba a ser momentánea, que tal vez era por todo lo que estaba sucediendo. Y luego recuerdo que en las madrugadas, cuando yo me acostaba, sentía como que me estaba ahogando y me daba esa sensación como de que quería abrir la puerta, quería aire, sentía que la ropa me sofocaba, pero yo no había entendido, Paz, que eso eran ataques de ansiedad. Uh-huh. No lo había entendido, yo creí que era tal vez lo mismo de lo que venía sintiendo y todo. Y entonces yo recuerdo que a las 3:30 de la mañana yo me iba para el sillón a la sala, me acostaba ahí, abría la puerta y yo sentía que el aire como que rico, porque yo sentía que en el cuarto me estaba ahogando. Y a veces normalizamos las cosas, a veces no vemos que algo que nos está afectando está creciendo aún más y que va en aumento. Entonces yo no le puse atención, como que era que de la depresión había pasado a ataques de ansiedad. Luego resulta, Paz, que después de esto me daba los ataques de pánico. Paz, para ir recapitulando todo lo que usted nos está contando, en un momento determinado usted dice, esto es normal porque estamos pasando una situación difícil, viene lo del COVID. Con esto del COVID mucha gente se enfermó y mucha gente, es incluso un tema para otro programa, porque ahí se dieron muchas cosas con lo del COVID, pero usted estaba con lo de su mamá, usted dice, bueno, esto que estoy sintiendo debe ser normal porque tengo mucha presión, estoy muy preocupada, y usted tal vez en ese momento no le dio la importancia que usted creyó que eso era normal y no le dio la importancia que requería. Correcto, lo normalicé creyendo que era pasajero. Vine y empecé a sentir que cuando eran las 5 de la tarde me daba mucho temor. Me empezó a agarrar un temor porque yo decía que venía la noche, y ahí fue donde empecé a sufrir las crisis de ataques de pánico. ¿Hasta esa parte usted todavía creía que era normal, o ya usted, a dónde empezó a sentir usted que no era normal? Sí, ya ahí, Paz, yo vine y ya sabía que algo no andaba bien, que algo andaba mal y muy mal, porque empecé a que no comía. Mi esposo me decía, ¿ya usted comió? Sí, es que yo comí antes de que usted comiera, y era mentira. Ya no comía, ya no dormía, y empecé a darme cuenta que estaba sucediendo algo que no era normal. Sin embargo, sucedió algo que nos pasa, yo creo, a la mayoría de mujeres, mamás. Yo decía que yo no podía, como que se dieran cuenta
lo que me estaba sucediendo a mí. Usted trataba de esconderlo para no afectar a su familia, a sus hijos, a su esposo también en parte, porque si usted le escondía que comía y no lo hacía, era como para no afectarlos a ellos. Exacto, sentía que el entorno estaba muy pesado por todo el tema de lo que se estaba viviendo, ¿verdad? Del pánico, las noticias, yo creo que todo el mundo lo recuerda, que era todo el día diciendo cuántas veces personas habían muerto al día, y todo eso. Entonces yo no quería como afectar más todavía el entorno familiar, y empecé a tragármelo, a un grado en donde un día llegó mi esposo y estábamos en la mesa, yo me puse a llorar y le dije, es que yo tengo que contarle algo, y me dice, ¿qué? Y le digo, yo estoy mal, no me siento bien, estoy con problemas. Entonces él vino y me dijo, ¿pero qué es lo que tiene? Entonces yo vine y le dije, tengo meses de venirme sintiendo así, así. Y entonces, para aquel entonces, recuerde que iba uno a un hospital o a una clínica y todo era COVID. Todo era COVID, no se le ponía atención. Era complicadísimo. Complicadísimo. No había una iglesia como para uno ir y buscar a alguien, ¿verdad? Que le dé una palabra de fe o que ore por uno. Los familiares no lo visitaban a uno, estaba uno como... Entonces todo eso ayudó a que esto, ¿verdad?, creciera aún más. Nunca se me olvida un día que yo me metí al cuarto, y cuando a mí me iba a dar el ataque de pánico, yo sentía un frío. Las personas, ¿verdad?, que padecieron eso, que lo están padeciendo, saben de qué les estoy hablando. Un frío que venía entrando por la planta de mis pies y iba subiendo, y yo decía, viene el ataque pánico. Yo recuerdo que yo me senté en mi cama y yo empecé a llorar y le dije al Señor, Señor, ¿qué es esto tan terrible que yo siento? Porque soy conocedora de años. Sé que esto ahora está catalogado, la ansiedad y todo eso como enfermedad mental. Y sí, hay veces, para eso dejó Dios también la ciencia, ¿verdad? Amén, necesitamos ir al médico, necesitamos a veces ser atendidos por el médico, pero sabemos también que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, y que esto es una mentira de Satanás por la cual tiene atribulado al ser humano. Y entonces yo vine y me puse a llorar y le dije al Señor, Señor, ¿qué es esto tan terrible que yo siento? Padre, yo siento que esto es como la mera muerte, o sea, la muerte en presencia. Y entonces yo me ataqué a llorar, y yo recuerdo que era algo tan desesperado lo que yo sentía, que fui y me paré a la puerta de la sala de mi casa, iba pasando un bus, y yo vine y me quedé viendo y dije, ahora sí entiendo por qué muchas personas se quitan la vida. Qué tremendo, qué tremendo. Yelin, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque ya usted lo dijo, de hecho yo iba a tocar el tema. Ya ustedes como pareja, como matrimonio, eran conocedores. Son gente que desde servicio en el Señor, en un momento determinado, obviamente, como estamos hablando, en ese momento no, porque en ese momento no se podía reunir gente, en ese momento casi, y con justa razón tal vez, la gente le daba miedo ir a la casa del otro, ni siquiera a veces en la familia, ¿verdad? Claro. Íbamos a las casas por miedo a contagiar o que nos contagiaran, ¿verdad? Pero ya ustedes conocían. Esto es muy importante para la gente que cree que porque estamos en algo o porque somos hijos de Dios o cristianos, hay cosas que no nos atacan. Sí nos atacan, porque es nuestra mente, somos humanos. No estamos indefensos a muchas cosas, claro. Pero ahí es donde ahora más adelante va a venir esa parte donde Dios va a actuar en las vidas, pero de momento sí podemos ser atacados por muchas cosas, por las circunstancias, y a veces nos podemos descuidar, más en ese momento que no teníamos como ese apoyo, como lo dice usted, un apoyo de una iglesia, un pastor, porque la gente no salía, ¿verdad? Claro. Jorgito, y hay algo que sucede lamentablemente cuando estas cosas se dan. La gente es muy atacada, que es lo primero que le dicen, es que usted tiene una puerta abierta, es que usted no está haciendo las cosas bien. No, eso no es así, eso no es así. Hay un mundo espiritual con el que hay que luchar todos los días,
¿Qué pasa? Que la gente cae en una religiosidad, Ajá, correcto. la gente cae en el señalamiento, en el juzgar. Entonces, ¿qué sucedió ahí con nosotros? Nosotros empezamos a enfrentar esa situación, porque es que eso no era un entorno solo de ella, era esposo, Todo hijo, familia, era un entorno todo. familiar. Era un entorno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros, como leía la palabra esta, invade el temor en nuestras vidas. Y cuando invade el temor, téngalo por seguro que su mentalidad, sus pensamientos continuamente es solo la situación que usted está viviendo, que usted está pasando. Usted perdió la noción de la vida, usted totalmente se desconectó y ahí usted deja de confiar en Dios. Que lastimosamente, ¿qué pasa? Cuando usted deja de confiar en Dios, usted está confiando en su propia opinión. Correcto. Usted está pensando en la situación sin darse cuenta que tarde que temprano eso va a tener fecha de caducidad. ¿Esto qué sucede? Como un producto, Jorgito, ya sea un atún, una bolsa de arroz, usted le encuentra algo que dice vence tal día. Nosotros nos montamos en esa palabra y le dijimos, esto va a tener fecha de caducidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo me quedo ahí en el punto, no voy a seguir. Yo tengo que acelerar el paso. ¿Para qué? Para que esa leve tribulación, Dios tome el control sobre mi vida nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no acelero el paso, cada vez tengo que orar más, ayunar más, buscar la presencia de Dios más, adorar más a Dios. Nada va a suceder. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer algo, confiar en Dios, y confiar en Dios es poner pero toda la confianza en Dios. Sí, claro, usted tiene un diagnóstico, usted tiene una situación, todos la hemos tenido en la vida, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que usted no puede perder su confianza en Dios, porque si usted la pierde, amado Jorgito, está listo. Definitivamente, Deiner, así es. Vamos a un pequeño paréntesis para recordarles, amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos están viendo, compartan este programa, está siendo de mucha bendición para nosotros, compártalo ahí con sus amigos. También le estamos recordando el número de teléfono del comedor, Sendero de Luz y Esperanza, 71320901, para que usted, si quiere unirse a nosotros, si usted quiere trabajar con el comedor, con estos niños, trabajar con las mamitas, todo esto que hacemos nosotros, tratamos de hecho el comedor es como un gancho, ¿verdad? Para traer a sus niños, ayudar a las mamitas, se les dan cursos, charlas como esta, testimonios como esto, porque hay mucha gente que está pasando esas cosas. Y Deiner, a ver quién tenemos ahí en redes sociales, quién nos está escribiendo. Jorgito, ahí está Amy Solís, que Saludos, es una mamita Amy, del comedor, Evelyn mamita del Gómez, comedor. Ajá, ahí está Jennifer, que dice oración por salud en el nombre de Jesús. Amén, ahí vamos a estar orando. Declaramos con que mucho por gusto. las llagas de Jesucristo recibe sanidad en el nombre de Jesús. Amén, así es. Jorgito, hoy veía la pastora Dayana Barrantes allá Saludos, en Puriscal. amada pastora allá en Puriscal, Dios me la bendiga mucho, al pastor Sergio también, Dios los bendiga mucho, Y a gracias. Sarita y el nuevo integrante de la Eso, familia. correcto, así es. qué Daisy bueno. Bogarín, que también es una mamita colaboradora del comedor. Jorgito, hoy veía una noticia y me llamó mucho la atención sobre este tema, sobre el tema de la depresión, de la ansiedad. Esto ha venido a tomar a muchas personas, y hoy en día vemos no solo adultos, vemos niños también, adolescentes con depresiones, Correcto. con ataques de pánico. Y ahora mi esposa me leía una estadística que nos quedamos sorprendidos de la cantidad de personas que están en esto. Alguien me contaba por ahí que también el hospital psiquiátrico está saturado, pero totalmente saturado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Ya la gente atenta contra su vida, ya la gente no quiere seguir viviendo, Jorgito. Es que, amados, estamos viviendo una situación difícil en general.
Obviamente no tengo que recordar, ver las noticias, ver todo lo que se está viviendo de adolescentes delinquiendo, de la economía del país, y todo eso trae ese tipo de cosas, trae temor, trae depresión. Pero Yerlin, amada Yerlin, cuéntenos, ahí vamos ya avanzando, porque gloria a Dios, aquí está, usted salió de eso, pero cuéntenos cómo siguió esa parte de su vida. Eso que comentaba mi esposo, Paz, dice Costa Rica, esto fue en octubre del año pasado, dice Costa Rica enfrenta una silenciosa crisis de salud mental, más de 7.500 intentos de suicidio en 3 años. Qué tremendo, sí. En 3 años, yo recuerdo que yo ese día salí a la puerta de mi casa y venía pasando un bus y yo dije, ahora entiendo por qué hay personas que no lo piensan y por qué se quitan la vida. Es cuando les invade este espíritu tan fuerte, estos ataques de pánico, este espíritu de muerte, porque es un espíritu de muerte. Amén, así Lo es. que invade es un espíritu de muerte cuando una persona tiene ataques de pánico, depresión, ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque es una persona que no le encuentra sentido a la vida. Es una persona que puede tenerlo todo y siempre está vacía, siempre está triste, siempre está angustiada. Esto de la depresión, esto de la ansiedad, esto de los ataques de pánico le roban la vida al ser humano. Le roban la vida al ser humano. Y yo recuerdo que yo volví a ver ese bus y por mi mente pasó el tirármele al bus y yo dije, y esto aquí se acaba y no voy a sentir más esto. Qué tremendo. Pero en eso yo vuelvo a ver hacia adentro y veo a mi hijo que viene caminando y donde lo veo, yo dije, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué estoy pensando? Y rápido cerré la puerta, el portón y me fui para adentro. Para esas fechas, vino a parar a mi vida, a nuestro hogar, una niña de 10 meses de nacido, es hija de mi sobrino, una niña que por situaciones ahí de Pani, vino por cosas de la vida, pero ahora entiendo que fue porque Dios así lo quiso, fue porque Dios así lo quiso. Esta niña viene a parar a mi vida y entonces es como diciendo el Señor necesita algo para distraerse, algo es que... Dios actuando, Dios actuando en una situación como ustedes ya conocían, ya sabían, Dios permitió, pero a la misma vez, y eso le pasa a mucha gente y es un mensaje que queremos dejar, Dios a veces nos permite cosas. Correcto. Y no es como lo decía el pastor, y quiero recalcar eso, no es que se abren puertas, no es que esto, no, es simplemente la vida, pero los hijos de Dios tenemos... Él nos cuida siempre, así Él nos va a cuidar siempre, va a permitir cosas, pero nos va a traer cosas. ¿Qué más pasó ahí, pastora, cuando llegó ese angelito a la casa de ustedes? Viene esta niña a nuestro hogar, a nuestras vidas, y empieza a ocupar parte de ese tiempo en donde ya yo tenía que pasar más distraída, porque tengo a la niña en la casa. Sin embargo, también... para mí no era fácil, era un proceso en donde yo estaba mal, psicológicamente, mentalmente, y entonces se me junta, se me hace hay un enredo de cosas, y entonces yo vengo y le digo al Señor que por qué en esos momentos que yo estoy tan vulnerable y tengo esta situación, esta niña viene a parar a mi hogar. No logro entenderlo, mi hija y mi esposo me dicen, mami, nosotros sabemos que usted no está bien, pero si ella vino aquí a la casa de nosotros es por algo, Dios por algo la tiene aquí. Y aparte del proceso de salud, empiezo a cumplir un rol de mamá, nuevamente con una niña de 10 meses, cuando ya mi hijo tenía casi 7 años, en donde un niño ya iba solito al baño, todo solo. Yo empiezo un proceso con una niña pequeña, sigo en el proceso, entiendo y le digo a mi esposo que tengo que meterme fuerte en oración, que yo he intentado de varias formas, orando y que no veo respuesta, que no me siento mejor. Y este proceso consume y me roba, así lo digo, por eso hoy quiero decirle
a las personas que están escuchando este programa y que si están pasando alguna situación de estas, no permita que Satanás y esta enfermedad le robe un día más de su vida, porque a mí me robó casi 4 años de mi vida. Qué tremendo. Casi qué 4 tremendo. años en donde se metió a trabajar una muchacha a mi casa como empleada doméstica y era la que sabía absolutamente todo lo de mi hogar, porque yo no sabía dónde había unas medias de mis hijos, no sabía dónde había esto, no sabía dónde estaba lo otro, porque yo me desentendí completamente. Esa enfermedad me agarró de una manera, esa mentira de Satanás me envolvió de una manera que yo me desentendí absolutamente de todo. Y cuando yo vuelvo a ver para atrás, solo vuelvo a ver para atrás, pastor, para recordar de dónde me sacó Dios. Y cuando yo vuelvo a ver para allá atrás, yo digo, ¿cómo Satanás vino a robar tanto tiempo de mi vida? Este proceso me llevó casi 4 años consumida, bajé mucho de peso. A veces salía de mi casa a las 9 de la mañana y regresaba hasta la pura tarde de caminar y caminar y caminar, andar caminando en las calles desorientada, desubicada completamente. Fue un proceso muy duro y hoy entiendo que a los hijos de Dios todo les ayuda. Correcto, bien. Todo nos ayuda bien. Yelin, pero qué interesante esto que estamos viendo y cómo se puede notar, lo vuelvo a recalcar, que Dios no los abandonó, Dios los llevaba en ese proceso, pero me hace pensar a mí, gente que está viéndonos en este momento, que está viendo la grabación de este programa, no sé en qué momento, en qué día, y no tiene a Dios en su corazón. Qué tremendo debe ser pasar este proceso y no tener a Dios en su corazón, no tener esa esperanza. Vea, Yelin, que usted dice que usted tenía que meterse más, se metió más en oración, se metió más con Él. ¿Qué pasa a esas personas que nos están viendo? Yo quiero decirles, métanse con Dios, y cuesta mucho, porque vea que Dios no los abandonó a ustedes, ahí estuvo con ustedes, les llevó ese angelito Sí. a la casa, que fue parte de mejorar la situación. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene a Dios en su corazón? Qué tremendo puede ser, cómo puede ser vivir eso sin esa parte de Dios, sin una esperanza. Yo creo, Yelin, que si usted en ese momento no hubiese tenido a Dios, y eso que No Dios, estuviera aquí, pastor. no, quizás en ese momento que usted el bus al rato se le hubiera tirado. No estuviera aquí. De verdad que yo digo que la mano de Dios fue la que me sostuvo en Amén, todo así momento, porque no fue la única vez que lo intenté. Luego me tomé varias pastillas también, porque era mucha la desesperación, era mucha la angustia, y tiene usted toda la razón, porque yo hoy por hoy, primeramente las mamás del comedor, cuando ellas necesitan consejería, ellas me buscan, me dicen, usted me puede atender tal día, tengo una situación, necesito un consejo, y yo las atiendo, y yo vengo, y cuando veo esas mamás y las puedo atender, yo puedo decir, y les he dicho, si es difícil el caminar en el mundo, agarrados de la mano de Dios, cuánto aún no más para el que no tiene a Dios en su vida, para el que no tiene a Dios en su corazón. Yo vengo y les digo a ellas, vea, si hay veces a nosotros, los que le creemos a Dios, los que tenemos fe, los que sabemos que Dios saca bandera por nosotros, se nos ponen difíciles las cosas y nos cuestan, cuánto aún no más para las personas que caminan en su propia prudencia, que creen que no necesitan de un Dios. Yo recuerdo hace muchos años una persona vino y me dijo a mí, es que a mí me ha costado mucho que mi esposo entienda, porque cuando él viene y nos sentamos a comer, yo vengo y digo, gracias a Dios, qué rica estuvo la comida hoy, y él se devuelve y dice, gracias a Dios, pero ¿acaso fue Dios el que fue a trabajar? Yo fui el que fui a trabajar y traje la comida a la mesa. Dice, la vez pasada me compré una refrigeradora muy linda, moderna, y yo le dije, bendito Dios que me puedo comprar la refrigeradora, y se devolvió y me dijo,
¿Y acaso fue Dios el que le trajo a usted la refrigeradora? Dice, y yo me devolví y le dije, entienda que si no fuera por Dios, usted no se levanta de la cama para ir a trabajar y para poder traer el sustento para la mesa y para poder comprar lo de la casa. Y así hay personas en el mundo que creen que las cosas solo las pueden hacer ellos humanamente, Así es. que son ellos los que la hacen, pero yo hoy por hoy digo, y se lo recalco mucho a mis hijos y a mi familia, si no hubiera sido por Dios, yo hoy no estuviera en este lugar. A mí me llevó mi esposo a hacer un mandado a Grecia en moto. Cuando mi esposo venía, yo sentí que él me agarró la pierna y como que me la sujetó. Y cuando llegamos al lugar que llegamos me dijo, a mí Dios me inquietó que la agarrara. Y yo le dije, sí es cierto, cuando íbamos en la pista yo me iba a tirar de la moto. Qué tremendo, Yerlin, Yo qué me tremendo. iba a tirar de la moto. Ahí quiero retomar hacer una pregunta, pero primero invitarles otra vez a que sigan compartiendo el programa. Gracias ahí a los que están en sintonía, gracias a los que se están escribiendo ahí. Y tienen una inquietud, ahora podemos, antes de terminar el programa, que el pastor Dainer haga una oración, o Yerlin más que todo, haga una oración por personas que nos están viendo, por personas que van a hacer que van a ver esta grabación y están en esa situación. Pero yo quiero preguntar algo, quiero preguntar la posición, ustedes son esposos, creyentes, ¿cuál era la posición? ¿Qué parte? Y yo sé que yo lo conozco, pero quiero que él me lo diga, como esposo, ¿qué actitud tenemos que tomar? ¿Qué actitud tomó usted, Dainer, como esposo, como papá en ese momento? ¿Qué actitud es la que usted como esposo debe tomar en ese momento? Jorgito, esto realmente uno tiene que pararse en la brecha. Amén. Y fue una gran Ahí es donde somos valientes. Ahí es donde realmente tenemos que sacar y ponernos la armadura del Señor. Y a mí hay algo que me inquietó y esta parte me quebranta mucho porque orando el Señor me dijo, recuerda que aparte que es tu esposa es un alma. Correcto. Y entonces a mí eso me caló mucho en mi vida. ¿Por qué? Porque hay muchas veces nosotros, por naturaleza, el hombre, su machismo, quiere tener a la mujer 24/7, la mujer no se puede enfermar, a la mujer no le puede doler la cabeza, a la mujer es de todo. Entonces también fue una enseñanza para mí, y a mí algo me enseñó muchísimo el Señor ahí, y yo dije, esto tenemos que salir, esto tenemos que batallar, esto tenemos que orar más, tenemos que ayunar más, tenemos que servirle más a Dios, tenemos que adorar más a Dios. Y fue, Jorgito, donde no habían fuerzas, donde ya no habían fuerzas, ahí fue donde el Señor más nos inquietó más. Pero Dainer, perdón que te interrumpa, Sí, vea qué tremendo esta parte, vea qué tremendo, porque algún matrimonio fuera del Señor o fuera de esa fe, es más, en este momento no estaríamos hablando de ustedes como matrimonio y como ministerio, con el ministerio que ustedes tienen, con el comedor, y ustedes fueron capaces, bueno, Dios les ayudó de mantenerse en esa brecha, de mantenerse orando, de mantenerse adorando al Señor, fuera cual fuera la circunstancia. Eso es lo que uno tiene que hacer. Jorgito, es que a mí mucha gente me pregunta, pero ¿cómo han hecho? Esto es perseverancia y creer en Dios. Si usted no todos los días no se para firme, no crea las promesas que Dios ha hecho sobre su vida, sobre su hogar, sobre su casa, usted no va. Vea, todos tenemos situaciones, todos. Ahorita que me escribía mi tía allá en Alajuela, ellos tienen una situación ahorita con el esposo de ella, y están en una situación, y ¿qué es lo que nosotros le podemos decir? Hay que seguir creyendo, y es lo que yo les digo, hay que seguir creyendo, hay que seguir perseverando. Usted que nos ve, usted que nos escucha, tiene que pararse firme, porque usted no puede, usted tiene que sacudirse, usted tiene que notificarle al mismo infierno que no puede tocar su vida, usted tiene que pararse firme y declarar todos los días la palabra, usted declarar que la casa, que usted y su casa servirán al Señor. Entonces, si usted no se para en la brecha, Jorgito, usted es el que va a salir perdiendo. ¿Y qué sucede, Jorgito? La gente piensa que todo se lo tenemos que dejar a Dios. Claro que sí, pero yo tengo que actuar. ¿Cómo tengo que actuar? Sí. Es buscando la presencia de Dios, humillándome más. ¿Y qué sucede con esto, Jorgito? Para seguir, pero este tema
nos va a llevar varios programas porque es muy extenso. Bendito sea la gloria de Dios. Jorgito, hay mucha gente que hoy se culpa y la gente dice, pero es que yo pasé esta situación. ¿Qué hubiera pasado, Jorgito, si yo empiezo a atacar a mi esposa? ¿Qué hubiera pasado? No estuviéramos aquí. No, es correcto, no estuvieran aquí porque usted empieza a reclamarle y conozco historias de matrimonios que por asuntos de enfermedad o cosas igual que pasaron ustedes, se destruye ese matrimonio porque no hay esa paciencia, no hay ese esperar en Dios. Y yo siempre digo, y no sé dónde lo escuché, pero uno hace lo posible, Dios hace lo imposible. Claro. Uno tiene que buscar ayuda, Dios dejó médicos, Dios dejó la ciencia, y hay mucha gente que no lo cree, y es cierto, debemos confiar en Dios plenamente, pero Dios tiene muchas formas de actuar. Puede actuar por medio de un psicólogo cristiano, Claro. un doctor, un amigo. Jorgito, pero hay algo que la gente tiene que entender en esta noche. De una vez por todas, su confianza tiene que estar puesta en Dios. Usted no Totalmente, puede así es. dudarlo. Si usted duda, le da cabida a los pensamientos, y cuando un pensamiento viene a su vida, va a llegar a su corazón y usted lo va a atesorar. Hoy usted tiene que quitar el miedo de su vida, tiene que quitarlo, usted tiene que empezar a cambiar el vocabulario. Si usted está pasando una situación difícil, todos los días levantarse y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, hoy mis pensamientos son de bien y no de mal. Tengo esta situación, pero la voy a apartar. Amén, así es. Jorgito, hace unos días Dios me dio una enseñanza la semana pasada. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y en momentos de la vida queremos apresurar las cosas y que las cosas sean más fáciles, más sencillas. Y el Señor me dijo, ten calma, que todo está bajo control. Y es así, en la vida es así. Todos los días nos tenemos que enfrentar a alguna situación. Hoy hay mucha gente, Jorgito, con miedos, con temores. Y hoy queremos que este programa sea de edificación para su vida. Y que usted en esta noche junto con nosotros se levante y diga, yo me voy a sacudir, eso no me pertenece. Amén. Eso Amén, no es así es. mío, eso no es mío. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario y eso fue lo que tuvimos que hacer, sacudirnos. Nosotros conociendo, sirviéndole al Señor, no podíamos lamentarnos y decir, Señor, pero ¿por qué a mí? No, de todo esto fue una enseñanza para hoy poderle decir a usted, con testimonio, con una base, con algo real que nosotros pasamos. Fueron momentos angustiosos de lloro. Perdimos 4 años. Usted escuchó lo que decía mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando usted está en una situación así, Jorgito, usted no puede estar, no piensa nada más que en eso. Sí, Usted correcto, usted no disfruta la vida. Hoy cuánta gente hay que está encerrada en un cuarto, cuánta gente hay que va a su trabajo y nada más hace las cosas por hacerlas, pero su mentalidad está en otra cosa. Así es. Ya nos quedan, pocos minutos, el tiempo avanza, pero yo quiero que Yerlin nos vaya contando esa parte final, esa parte, ya sabemos cómo terminó, pero ¿en qué momento fue terminando esa parte? ¿En qué momento usted dice, basta ya, me tengo que levantar? O, ¿qué pasó en esa circunstancia, Yerlin? Tremendo, porque ya mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi mente ya no resistían más tanta cosa. E intenté con medicamentos, compré, y sé que le pasa a muchos que viven este proceso, que le recomiendan a uno, mira, te recomiendo que compres esto, vaya aquí, compre aquello. Compré lo habido y por haber, hasta los Estados Unidos mandé a traer un medicamento, porque creo que no había entendido que el medicamento era Dios, Amén, que tenía amén. que levantarme como tenía que ser y tomar esa autoridad como hija de Dios. Un día venía mi hija de trabajar, Jorgito, y eso nunca se me olvida. Y yo me le puse a llorar cuando ella entró y me dice, mami, ¿pero qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene? Y yo me puse a llorar y le dije, quiero pedirle 2 favores. Y me dice, dígame, mami. Y le digo, uno, que me lleve a la clínica. Tengo muchos días de no dormir y no aguanto más. Tenía muchos días ya, Paz, de que no dormía. Y mi esposo se levantaba y cuando yo lo sentía que se movía, yo cerraba los ojos para que él creyera que yo estaba dormida. Entonces él al día siguiente me decía, ayer sí durmió algo, ¿verdad? Y yo le decía, sí, pa, sí dormí, y no había dormido nada. Porque yo no los quería cargar.
no los quería cargar. Y vine y le dije a mi hija, necesito 2 favores, uno que me lleve a la clínica, necesito dormir, mi cerebro no aguanta más. Yo me agarraba la cabeza y le decía a ella, mi cerebro no aguanta más, y lo otro, por favor no deje que Daniel me interne en un psiquiátrico. Entonces ella vino y me dijo, mami, ¿pero por qué dice eso? Entonces yo me le puse a llorar y le digo, nada más no deje que me internen en un psiquiátrico, Jocelyn, no deje que nunca me lleven ahí. ¿Por qué? Porque como conocedora hace muchísimos años, joven, fui con mi mamá a visitar a una persona al psiquiátrico, y yo recuerdo que mi mamá me decía que en ese lugar lo que se movían eran montones de espíritus. Correcto. Y yo decía, si yo piso ese lugar, voy a agarrar más espíritus, Satanás se va a aprovechar y voy a recibir más cosas que no tengo que recibir. Recuerdo que ese día mi hija me llevó a la clínica, ella puso el bolso en el sillón, me llevó, y cuando yo entré donde el doctor, y yo le empiezo a contar al doctor, ¿verdad?, qué es lo que se ha venido dando, y el doctor me dice, ¿hace cuánto tiempo? Y cuando yo le digo el tiempo, ese doctor se levanta del escritorio y pega las manos así fuerte en el escritorio, y me dice, señora, ¿y en qué estaba pensando usted? ¿Cómo es posible que usted tiene esos días de no dormir, de no comer, y hasta ahora viene aquí? Y se devuelve y me dice estas palabras, ¿ya te pasó por la mente el intento de suicidio? Y entonces yo me le quedo viendo y le digo, sí. Me dice, claro, ya llegaste al límite, me dice ese doctor. Y yo me quedo así y me dice, vamos, que la voy a ir a inyectar, la voy a mandar a dormir varios días. Y ese doctor me llevó a inyectables, me inyectaron. Yo iba en el camino como así como tonta. Recuerdo que dormí ese día, al día siguiente me levanté y peor, porque la cabeza era que me iba a explotar, bueno, un montón de cosas. Resulta que un domingo yo entro a mi casa, me fui en la mañana a caminar, y yo entro a mi casa y están todos mis hijos y mi yerno en la sala viendo tele. Están viendo un programa, y cuando en ese momento yo voy entrando, ellos se están riendo y yo los vuelvo a ver a todos y digo, ¿por qué ellos se pueden reír? ¿Por qué ellos están bien y yo estoy como estoy? Y cuando voy a abrir el cuarto, mi esposo está orando. Y donde él está orando, está llorando. Y entonces yo me le quedo viendo y digo, Señor, ¿cuánto tengo en no sentir tu presencia? Porque yo trataba de buscar de Dios, pero era tanta la tribulación que tenía encima, que sentía que Dios estaba lejos de mí. Sentía que Dios me había abandonado, que Dios no estaba conmigo. Y ese domingo yo entré y donde lo vi a él, yo dije, ¿cuánto tengo yo en no sentir lo que él está sintiendo en este momento, llorando ante la presencia de Dios? Y recuerdo que vine y le dije a mi esposo que si salía del cuarto y me dejaba sola. Y él vino y me dijo, ¿estás segura? Y le digo, quiero quedarme sola. Pero a él le daba susto porque ya yo había hecho varias cosas. Claro. Y entonces me dice, ¿estás segura? Y le digo, sí, quiero quedarme sola. Recuerdo que me senté en la cama, prendí la pantalla, puse adoración cristiana y puse la primera canción que me apareció, que es Quiero conocer a Jesús. Y solo la puse. Y donde yo pongo esa canción, yo empiezo a llorar y le digo al Señor, Señor, yo sé que existes porque yo lo sé. Nosotros éramos servidores, Pastor Jorgito. Sí, correcto. Habíamos visto milagros de Dios, habíamos visto a Dios obrar, habíamos visto a Dios hacer de las maravillas que Él hace. ¿Y por qué no lo podía hacer conmigo? Y entonces yo vine y le dije, Señor, hoy necesito que me demuestres más que nunca que tú existes y que estás aquí conmigo. Y yo empecé a llorar de una manera y empecé a sentir un quebranto tan fuerte en mi vida. Paz, eso fueron como 2 horas, mi esposo no me deja mentir. Y yo me metí a un almohadón en la boca
porque yo daba unos gritos, yo lloraba de una forma y yo empecé a cancelar. Y yo decía, yo declaro que hoy llegó el día en donde Dios me hace libre. Gloria a Dios. Después de 4 años, Paz, de 4 años muy, muy angustiosos, que en el próximo programa les voy a comentar cómo esta depresión me llevó a casi atentar contra la vida de mi hijo menor. Eso dejémoslo para el próximo programa. Para el próximo programa. Incluso, porque obviamente yo conozco la historia, he estado cerca de ustedes, hubo gente que no actuó como debiera actuar, que los abandonó, que abandonó una parte ahí del pastor, pero eso dejémoslo para el próximo programa. Quiero rescatar aquí, amigos que nos ven, hermanos, y esa actitud cuando usted entró y vio a su esposo orando. Vea qué importante es, y vuelvo y repito, cuando uno está en Cristo Jesús no se vence. Él oró. ¿Cuál fue su parte en esta temática? No fue a usted recriminarle, no fue a usted decirle, usted no sirve como mujer, como muchas veces pasa. Perdón que use esa palabra, pero hay gente que usa esas palabras. ¿Qué hizo él? Orar, mantenerse en el Señor, decir, esto lo vencemos porque lo vencemos y en algún momento se va. Porque así es, definitivamente, igual, repetimos, y tal vez nos estamos volviendo repetitivos, pero es importante, ¿verdad? La gente que está allá afuera, gente que está viendo este programa, que no le dé pena escribir, Jorgito, si está pasando una situación, que nos escriba. Y los comprometo a ustedes, Paz claro. Yo la comprometo, llamen al número del comedor o al número. Envíenos un mensaje de WhatsApp. 7132010901. Que lo que queremos es orar, Jorgito. Amén, Dios nos ha dado la autoridad para poder orar, para poder declarar una palabra. Que la gente que está allá afuera sepa que no están solos, que Dios Jorgito puede estar con ellos. Así es. Que tienen que buscar más de Dios, que cuesta a veces, cuesta mucho. Y que hay alguien, Paz, que les puede decir que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con ellos. Por supuesto, lo puede hacer con ellos. Jorgito, y esto para la gloria del Señor nos ha permitido poder compartir con tantas personas, con líderes, con pastores, han llegado al comedor, hemos podido orar por ellos, hemos podido bendecirlos, personas, amén, empresarios, jóvenes, de todo Dios nos ha permitido en su infinita misericordia. Y quiere que le diga algo, Jorgito, a la gente le da miedo esto, aún los pastores, los líderes, les da miedo orar o ministrar a una persona. No, Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, amén, y nos tenemos que parar firme. Vea, a mí esto me entra un enojo espiritual cuando yo veo a una persona pasando situaciones difíciles, pasando atribulaciones, cuando a mí eso me entra una energía y tengo que orar por esa persona, Jorgito, porque no se vale que usted esté en su casa encerrado, que esté en un cuarto, que usted esté pensando en muerte. No, usted tiene que acostarse hoy y pensar en vida y decir, amén, mañana voy a tener una nueva oportunidad, amén, voy a recuperar mi vida, mi familia, voy a recuperar mi trabajo. Usted tiene que levantarse hoy. ¿Cuántas personas hay, amado Jorgito, pasando situaciones difíciles? ¿Y qué se escucha? Solo malas noticias, gente con miedo, con temor, prenden el televisor y malas noticias. No, nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias. Amén, nosotros tenemos que decirle a la gente, sí se puede. Y vea que estamos deseosos de que usted nos envíe la petición de oración. Escríbanos, por favor, Dios por su infinita misericordia nos ha enseñado. Y la gente, Jorgito, hay mucha gente que dice, es que tengo 20 años de estar en un proceso. Perdóneme, discúlpeme, eso no es un proceso, eso es una vagabundería espiritual. Usted tiene que levantarse y decir, hasta hoy llegó esta situación que estoy pasando y me voy a levantar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Nos levantamos, Señor, bendícenos para poder bendecir, Señor, que ninguna enfermedad toque nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra descendencia, las personas que tú nos permites compartir. Pero ¿qué pasa hoy, amado Jorgito? Mucha gente se alimenta de las cosas malas, de los pensamientos malos, entonces se paralizan, amado.
Correcto, sí, es definitivamente, y voy a tocar algo personal, ahora que estamos con un proceso ahí con mi esposita. Un día que llega a curación le dice la enfermera, sí, nosotros sabemos de eso, de nuestra experiencia, eso va a llevar, eso cuesta mucho. Mi esposa no recibió esa palabra y Por con supuesto. todo respeto Claro. no entró en contienda con ella, y con todo respeto le digo, no señora, más le dice, yo no recibo eso que usted me dice, y le tomó las manos, le digo, usted me va a curar y usted y yo vamos a ver el milagro, y usted y yo vamos a ver esta pierna sana. Bendito Dios. Y eso como hijo de Dios es lo que uno tiene que hacer, tomar posesión de ese lugar que como hijos de Dios, y algo que decía la pastora ahora, que es cierto, no solo en el psiquiátrico, este tiempo que hemos pasado nosotros de hospital, ahí solo malos espíritus, gente en depresión, gente con cosas negativas, gente que, y me dio un día que estábamos ahí en emergencias, llega mucha gente como desequilibrada mentalmente, con problemas de ese tipo. Todo eso uno tiene que echarlo fuera. No estamos diciendo que usted no vaya a un médico, Claro. que no vaya a un hospital, porque eso es lo que posiblemente hacemos nosotros, pero Dios va a hacer la parte imposible, Dios va a hacer ese milagro, pero tenemos que poner de nuestro lado. Amén. ¿Qué es lo que ponemos nosotros? La fe, la esperanza, el levantar manos siempre, el adorar al Señor, y eso es lo que queremos que con este programa la gente entienda, y con el que viene, que la gente entienda que tenemos que levantar manos. Paz, y antes de ir terminando, ya casi se nos termina el tiempo, pero sí quiero que usted, Yerlin, haga una oración por esas mujeres que nos están viendo, por esos hombres, por eso incluso adolescentes, niños, como lo decía Dainer ahora, que están entrando en depresión. ¿Cómo puede ser posible que hay niños de 8, 9, 10 años que se quieren suicidar, que no quieren vivir? ¿Qué podrán estar viviendo sus niños? ¿Qué podrán tener en esa mentecita si cuando son niños deberían estar en otra cosa, pensando en jugar, en estudiar? Pero la misma sociedad nos lleva a ese tipo de cosas, ¿verdad? Así Adolescentes pensando en suicidarse, adolescentes sin saber qué hacer con su vida. Usted se puede imaginar un joven de, 13, 14, 15 años, sin saber qué hacer con su vida. Hay que orar por esas personas, hay que tocar a esas personas, y vuelvo y repito, vea, ahí están los teléfonos del comedor, el teléfono 71320109 para que usted llame. Usted si necesita ayuda, si necesita hablar con alguien de nosotros, con los pastores, Amén. Llámenos, porque estamos para servirles, y este programa está con ese fin, de que usted salga de esa depresión, de que usted salga de ese pánico, de ese miedo que usted siente, salga de eso. Hay una salida en Cristo Jesús, pastora. Amén, amén, pastor. Vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Como decía usted hace un rato, el comedor es una estrategia para abarcar todos estos temas y todo lo que Dios ha permitido que nosotros vivamos, y lo que nos ha permitido compartir para muchas personas. El comedor ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Por eso les pedimos a las personas que quieran venir a servir al comedor, que conozcan los niños, que conozcan las mamás, que vengan y se incorporen en este equipo para que vean la bendición que es, porque para mí, en lo personal, después del proceso que viví, ha sido de mucha bendición. Amén. El compartir con las mamás del comedor, el compartir con los niños. Entendí que después de lo que yo viví, yo tenía que hacer algo para la sociedad. Paz, perdón que le interrumpa, pero eso es algo muy importante. El dar de nosotros, eso es importantísimo, no precisamente sea dinero, tiempo, no sé, compartir con alguien, saludarlo, ver esas mamás ahí, esos niños, compartir con ellos, servirles un platito de comida, eso nos llena, eso es parte de ahí. Perdón que le interrumpiera, Paz, pero tiene usted toda la razón, Paz. Es lo que usted dice. A veces dicen, es que seguro están haciendo esto para pedir. No. Nosotros, como decía mi esposa hace rato, nosotros todos los días le decimos al Señor, Señor, bendícenos para poder seguir Amén, adelante así con es. el comedor.
pero a nosotros qué lindo sería ver personas diferentes todas las semanas. Ojalá que digan, no tengamos campo para que la gente claro, trabaje. Ojalá que claro, vieras Ojalá- para las actividades de Navidad, el Día del Niño, todo el montón de trabajo que hay para que vengan No, no, y y nos... volvemos, ya vamos, ya casi oramos, ya casi se termina el tiempo, pero Jorgito. qué bonito poder abrir más días de comedor, Por abrir supuesto. 2, 3 días de Claro, comedor, claro. abrir 2, 3 clases de las mamás, a enseñarles cositas, a llevarles este tipo de charlas, eso es lo que queremos, Claro, amado. eso es lo que nos motiva. Claro, amado Jorgito, les pedimos que nos sintonicen los días miércoles de 8 a 9 de la noche en Radio Costa Rica, Sendero de Luz y Esperanza, que es una bendición. Este programa lo vamos a hacer, este tema lo vamos a seguir la próxima semana, Amén, amén. porque quedamos así apenas, nos faltó echarle Una agua al caldo. pinceladita. Es una pinceladita. Entonces vamos a orar porque se nos está terminando el tiempo, mi Amada amada. Yerlin, Dios yo sé que le va a poner en el corazón algo tremendo para Vamos esta a noche. orar en el nombre de Jesús, creyendo que el Dios Todopoderoso se glorifica en aquellas personas que aún que no nos están sintonizando, Dios hace un milagro sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo vengo clamando delante de tu presencia, Señor, así como un día yo vine, Señor, desesperada, buscando un milagro sobrenatural y creyendo que tú lo podías hacer en mi vida, Señor. A esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que donde haya una persona, Señor, un niño, un hombre, una mujer, Padre, con tribulación, con ansiedad, con depresión, con ataques de pánico, Padre, que si en este momento hay alguna persona que le está pasando por su mente suicidarse, Señor, es cancelado En y el nombre anulado de Jesús. en Así el es. nombre de Amén. Jesús, que tú tomas, Señor, posesión de su mente, Padre, en este momento, que tu Espíritu Santo llega donde quiera que esté, cada mujer, cada niño, cada hombre. Mandamos, Señor, una oración sobre los hospitales psiquiátricos, sobre los hospitales en donde hay personas, Señor, que les han declarado enfermedades mentales, Señor, a raíz de la depresión, Padre. Yo creo y confío que si tú lo hiciste conmigo, Señor, tú lo haces también con los demás. Que si hay alguna mujer en el hogar diciendo que ya no puede más, que no tiene fuerzas, eres tú, Espíritu de Dios, viniendo a renovar sus fuerzas de una manera sobrenatural, Padre. Yo bendigo cada hogar de cada persona que está en este momento, Señor, escuchando o viendo el programa, Padre. Bendigo sus familias, sus hijos, sus finanzas, Señor. A esta hora quiero orar por la abuelita de Michelle, Señor, que me pidió petición, Señor, por sanidad, para que seas tú glorificándote, Señor, de una manera sobrenatural, y que si en estos momentos hay alguno de los que están en el programa pasando alguna situación, yo declaro en el nombre de Jesús que tú, Padre, empiezas a tomar el control de una manera sobrenatural, y declaro cobertura sobre cada persona que está, Señor, escuchándonos o viéndonos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y le esperamos el próximo miércoles, porque continuamos con una de la parte más triste que quiso afectar esta enfermedad, que fue el querer Satanás que yo quitara la vida de mi hijo. Le esperamos el próximo miércoles. Amén, Bendiciones, buenas noches, bendiciones. saludos. Recuerde, próximo miércoles 8 de la noche, los esperamos, gracias. Bendiciones. Comedor Sendero de Luz y Esperanza presentó su programa de radio. Esperamos que haya sido de bendición para usted y su familia. Te esperamos el próximo miércoles, 8 en punto de la noche, con un nuevo tema que será de su interés. Gracias por acompañarnos. Sendero de luz y esperanza.